Hoy se realizó el velorio de Alejandro Martínez Nogués, el periodista conocido como El Llanero Solitito. Fue asesinado ayer en Celaya. Lo que por el momento no está identificado todavía, ya trabajando alrededor de la camioneta para encontrar Casquillo, un sujeto que se ve que era adicto a las drogas. ¿Qué tal, amigos del Hijo Llanero Solititito? Estamos esta mañana de domingo, lamentablemente aquí nuevamente en este cruce de la carretera Panamericana. Lamentablemente un transeúnte, un peatón es atropellado y muere lamentablemente en este cruceo. El comunicador celayense Alejandro Martínez Nogués, conocido como El Llanero, fue asesinado tras cubrir la nota de un accidente automovilístico en el municipio de Villagrán. Martínez Nogués viajaba a bordo de una patrulla de tránsito y policía vial, acompañado de 2 escoltas que le fueron asignados tras sufrir un intento de homicidio en noviembre del 2022. ¿Qué tal, amigos del Hijo Llanero Solititito? Les pido por favor encarecidamente que compartan esta transmisión, compártanla ahora sí a todo. Urge, intentaron asesinarme, intentaron matarme aquí en la colonia Vallehermoso, nada más que la pistola al parecer se encasquilló. Desde esa fecha, El Llanero era custodiado por 2 agentes de vialidad de Celaya, del Grupo Roble, y le fue asignada una patrulla de tránsito para trasladarse a cualquier lugar. La tarde de este domingo, 4 de agosto, fue agredido a balazos por sujetos que viajaban en una camioneta, quienes le dispararon con armas largas. Las balas le dieron en la cabeza. El Llanero fue trasladado al Hospital General de Celaya, donde murió. Los elementos que lo custodiaban resultaron heridos. En múltiples ocasiones denunció la violencia que se vivía en Celaya. Alejandro Martínez era de profesión maestro en educación física. Sin embargo, desde hace más de 10 años, creó una página en Facebook bajo el nombre de El Hijo del Llanero Solititito, en la que compartía contenido de hechos policíacos. Tenía 343,000 seguidores. Después del ataque que sufrió en 2022, se dedicó solo a cubrir incidentes viales. En un comunicado, el gobierno de Celaya condenó el homicidio y aclaró que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Guanajuato. De los agresores, no hay pistas. Se prevé que el cuerpo del comunicador sea velado en una funeraria del centro de Celaya. Desde Guanajuato para Milenio Noticias, Avelina Guevara. La organización Artículo 19 condenó el crimen y llamó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a traer el caso. Urgió al gobierno de Guanajuato a proteger a la familia de Martínez Nogués y a garantizar la labor de la prensa en Celaya. Con el homicidio de El Llanero Solititito son 47 periodistas asesinados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuyo año más violento contra la prensa se registró en 2022 con 13 comunicadores asesinados según Artículo 19, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto mataron a 48 y a 47 con Felipe Calderón. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó el asesinato y señaló que estos ataques lesionan la democracia y el acceso a la información, junto con los avances logrados para prevenir ataques contra periodistas y protegerles. Es fundamental que las autoridades electas redoblen esfuerzos para poner fin a la violencia contra quienes ejercen el periodismo, e hizo un llamado a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que propicie la labor periodística como línea de investigación, permitiendo esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Y vamos con nuestra compañera Avelina Guevara a Guanajuato con la información del velorio de Alejandro Martínez. Avelina, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Elisa? Muy buenas noches a ti y al auditorio. Así es, comentarte que este lunes, poco después de las 9 de la mañana, el cuerpo de Alejandro Martínez Nogués, a quien todos conocen como El Llanero, en Celaya, fue entregado a sus familiares. Comentarte que, acudimos a la calle Camelia, en la colonia Vallehermoso, donde se realiza pues este funeral. Y los familiares han pedido que, si bien este comunicador y generador de contenidos pues era conocido, era muy popular en la zona, pidieron pues a los medios de comunicación no ingresar a donde lo están velando, es en la casa de su mamá. Te repito, en la colonia Vallehermoso y Celaya. Ellos han pedido pues respeto, solamente permitieron hacer algunas fotografías, como podemos observar, del ataúd y de las fotografías que colocaron alrededor. Se espera que el miércoles se oficie la misa de cuerpo presente y también la sepultura. Los familiares no han querido dar alguna declaración al respecto, pero veamos la historia,
la información que tenemos del día de hoy en la siguiente nota, la siguiente información que tenemos para ustedes. Con un notable operativo de seguridad, familiares y amigos cercanos de Alejandro Martínez Nogués, mejor conocido como El Llanero, velaron su cuerpo este lunes en casa de su madre. Familiares del comunicador y generador de contenido celayense decidieron que el funeral fuera privado y pidieron a los medios no acercarse. La calle Camelia de la colonia Vallehermoso fue cerrada de esquina a esquina por patrullas de la policía estatal. Ellos eran su familia, sabemos que él era amado y querido por mucha gente, entonces pues es lo único que se pide, que respeten su espacio de ellos. Yo sé que todos en su momento quisieran estar aquí, mucha gente quisiera estar aquí, pero pues solamente démosle su lugar y cada quien desde su trinchera, como lo decían, pues le dé la bendición y que esté con su creador. Muchas gracias. La Comisión Estatal de Víctimas se acercó a la familia del comunicador para ofrecerle apoyo en el funeral y sepelio, mientras personal municipal ofreció terapia a los deudos. A la Fiscalía y desde el gobierno municipal lo que estamos haciendo es pues a través de la Coordinación de Derechos Humanos poniéndonos a las órdenes de familiares para cualquier apoyo de tipo psicológico, incluso médico, a través de las áreas destinadas que tenemos para ello, a la familia si requieren algún tipo de estos apoyos. Derivado del asesinato del Llanero, en redes sociales se convocó a una marcha para exigir paz y seguridad en Celaya. Al llamado solo acudieron 20 personas, que caminaron de la Glorieta Batallas hasta la presidencia municipal. No tan solo eso está pasando aquí en Celaya, están pasando muchas cosas que ojalá pongan atención, porque lo que nos está pasando le puede pasar a todos. Que hay tanto negocio cerrado, que la gente le piden dinero y por miedo mejor cierran sus negocios. Donde vivimos ya no tenemos carnicerías porque todas ya les van mal. Y lo que le pasó al Llanero, pues eso sí nos parece injusto, porque él ya estaba amenazado desde antes. Y vamos a participar porque ya la ciudad ya no se puede vivir, y si no hacemos algo o no nos expresamos, pues no, nadie nos va a escuchar. Lamentablemente la gente, vemos que hay muy poca gente, nadie hace caso, pero mucho hablamos y no hacemos, no actuamos. Y lo que importante es que actuemos y estemos unidos como ciudadanos. Bien, porque ya está la ola de la delincuencia, nos rebasó. Queremos un Celaya en paz. ¿Le da miedo salir a la calle, señora? Sí. Porque casas también nos han seguido y cosas así. El próximo miércoles podría oficiarse misa de cuerpo presente para Alejandro Martínez Nogués y después sería sepultado en el cementerio local. Desde Guanajuato para Milenio Noticias, Abelina Guevara. ¿Qué tal, amigos del Hijo Llanero Solititito? Les pido por favor encarecidamente que compartan esta transmisión, compártanla ahora sí a todo. Urge, intentaron asesinarme, intentaron matarme aquí en la colonia Vallehermoso. Abelina, y entonces se espera que ya se dé el último adiós el día de mañana. ¿Cuál será la situación después de este asesinato? La amiga del Llanero, quien ha fungido como vocera de los familiares, comentaba que el día de mañana no se realizaría la misa de cuerpo presente en el sepelio, sino hasta el próximo miércoles. Quedaron pues de confirmar a los medios de comunicación. Como te repito, no se nos permitió entrar al funeral, al velorio, a hacer imágenes más que tomar 2 fotografías. Sin embargo, quedó de informarnos sobre el tema de la misa y bueno, pues estaremos pendientes si es el día de mañana o si será para el día miércoles, como lo había mencionado. Muy bien, Abelina, muchas gracias. Seguimos pendientes. Buenas noches. Muy buenas noches, seguimos pendientes. Y en Tijuana, Baja California, el comunicador Víctor Lagunas Peñalosa dijo que teme por su vida y la de sus familiares. Confirmó que 2 hombres quemaron la mueblería de su padre el jueves pasado. El director del portal digital Tijuana Comunica dijo que al principio dudó que el ataque fuera por su labor informativa, pero al ver los videos decidió denunciar ante la Fiscalía General de la República para que se indague la relación que podría tener con la cobertura de hechos de seguridad pública y actividades ilícitas de policías que realiza. Víctor aclaró que el inmueble de su familia no estaba asegurado y tampoco recibió amenazas previas o petición de derecho de piso.
General. El día de hoy fui a la Fiscalía General de la República a dar mi declaración de los hechos, ya que cuento con un video donde se ve a 2 hombres acompañados de 2 carros que provocaron el incendio. Sin embargo, no había querido decir que fue un atentado porque quería esperar que la autoridad sea la que diga lo que pasó. Por la seguridad de mi familia y de su servidor, pongo a su conocimiento lo que pasó. Yo soy Víctor Lagunas. Maribel Juárez Blanquet, exalcaldesa de Angamacutiro y actual regidora de Penjamillo, Michoacán, desapareció junto con su colaboradora Josefina Muñoz el 3 de agosto. De acuerdo con la Fiscalía, Maribel salió de su domicilio para llevar a su hija a una cita médica. No se volvió a saber de ellas. Más tarde, su hija y la camioneta donde viajaban fueron localizadas. Y ahora fungía como regidora de Penjamillo. Su hermano, que fue compañero mío en la legislatura, Eric, buen amigo, también fue víctima de un atentado que le quitó la vida siendo diputado. Ustedes recordarán, en el gobierno anterior. Tenemos esta situación. Hay un gran operativo de búsqueda coordinado por la Fiscalía del Estado, por la Guardia Nacional, la Guardia Civil. Tenemos 2 helicópteros haciendo la búsqueda. Y estamos intensificando. Ayer se intensificó su búsqueda, hoy continúa de manera intensa. Y también en Michoacán, la Fiscalía inició una investigación tras el hallazgo de 6 cuerpos abandonados en Zitácuaro. Los restos mutilados fueron encontrados en 2 puntos diferentes de la ciudad dentro de bolsas de plástico. Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada. Y en Michoacán también, en Tangamandapio, un joven resultó lesionado luego de que detonó un artefacto explosivo lanzado presuntamente por un dron. La víctima fue identificado como Salvador, de 18 años, y tuvo una lesión en el pie. Elementos de la Fiscalía encontraron un fragmento metálico con forma de alerón que se utilizó en el ataque. Y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol a la entrada de Chilpancingo y vandalizaron oficinas de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero para exigir diálogo con el gobierno estatal. Luego de levantar el bloqueo tras ser atendidos por autoridades, los normalistas se llevaron varias camionetas del gobierno federal y de diferentes empresas, además de que abandonaron algunos vehículos que no pudieron encender. Y las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos dieron por hecho que durante lo que resta de la administración del presidente López Obrador no habrá avances significativos en la investigación sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014, por lo que dijeron no tienen más alternativa que mantenerse movilizados. Esto lo señalaron ayer al reunirse en la Normal de Ayotzinapa, en donde señalaron que el gobierno no les pudo dar verdad y justicia, y señalaron que, pese a lo que dice el presidente, sí hay pruebas de la participación del ejército en el caso. Esta mañana, el presidente López Obrador solicitó a la periodista Anabel Hernández revelar quién es su fuente informativa en el caso Ayotzinapa, pues esta persona podría tener información clave para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos desde 2014. Sería muy bueno ni siquiera citarla jurídicamente o judicialmente, formalmente, sino pedirle, porque su informante puede ayudar mucho a saber sobre esta situación y sobre todo a encontrar, a saber el paradero de los jóvenes. Bueno, así está la situación a unos días de que se cumplan 10 años de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Esto es lo que indica el presidente López Obrador. Y por cierto, si uno se mete a la red de TikTok de Anabel Hernández, que ha sido utilizada por la periodista para comunicarse con la ciudadanía, pues está bloqueada. Puedo confirmarles que me indica la periodista Anabel Hernández que ella no eliminó su cuenta oficial
Por cierto, no tiene ninguna otra cuenta, ni de Instagram ni de X. En TikTok está su cuenta oficial y me indica que ella no la bajó. Le bajaron su cuenta, la bloquearon y la editorial, que es la que la maneja y está en contacto con ella, ya apeló a la red social para que la restauren. Algunos de los videos que ella publicó recientemente luego de la captura de El Mayo Zambada y de las consecuencias que esto traería, habían superado ya los 3 millones de vistas. Y elementos del Ejército y Guardia Nacional abatieron a 5 delincuentes durante un enfrentamiento armado en el municipio de Teloloapan, Guerrero. Los militares recorrían la comunidad cuando fueron atacados a balazos, luego de repeler la agresión, de acuerdo a la versión de las autoridades. Todo esto se logró asegurar armas largas y cortas, así como cartuchos y los vehículos donde viajaban los criminales. Durante el fin de semana reportaron incursiones de integrantes de la familia michoacana. También en Guerrero, en Chilpancingo, un hombre fue asesinado a balazos cerca de los almacenes estatales del DIF Guerrero. La víctima fue trasladada al hospital por sus familiares, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, no fue recibido en el primer centro de salud al que acudieron. El hombre murió antes de llegar al Hospital General de la ciudad. Hasta el momento no hay detenidos y se desconoce el motivo de la agresión. También en Guerrero, hombres armados bajaron a los pasajeros de una unidad de transporte público que cubría la ruta Chilpancingo-Chichihualco y posteriormente los sujetos le prendieron fuego al vehículo. Se desconoce si se llevaron al conductor. Apenas el jueves pasado, un chofer de la ruta Chilpancingo-El Palmar fue encontrado muerto en el mismo tramo carretero. Su cuerpo fue desmembrado y la cabeza colocada sobre el toldo de la Urban. Este es el segundo ataque luego de que se había instalado una tregua, recordarán, entre los Tlacos y los Ardillos por medio del obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo y Chilapa, Salvador Rangel. También en Chilpancingo, Guerrero, la policía confirmó el hallazgo de una mujer sin vida, misma que fue colgada en la parte baja del monumento La Estela de Luz, ubicada en el norte de la ciudad. La persona vivía en condición de calle y había sido reportada en varias ocasiones por provocar desorden en la zona. Se desconoce si la mujer se colgó por sí misma o si hubo alguien involucrado. No se sabe nada hasta el momento. Y 2 cabezas humanas dentro de bolsas de plástico fueron colgadas en el puente vehicular Cuesta Blanca que cruza la carretera Tijuana-Rosarito en Baja California. Autoridades las encontraron cuando patrullaban la zona y aunque buscaron los cuerpos de quienes se presume son 2 hombres, no encontraron los restos. En años pasados, este tipo de hallazgos era común debido a la pugna entre los cárteles que se disputan la ciudad por el tráfico de drogas y nuevamente estamos viendo y consignando estas imágenes. Marisabel Hernández Navarro, madre del futbolista Carlos Salcedo, se pronunció luego de que la Fiscalía de Jalisco giró una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el homicidio de José Félix, un hombre con quien supuestamente disputan una herencia, crimen en el que también señalan a su hija Paola. Recordarán que Paola fue asesinada en julio pasado. En un video reprochó que su hijo no es investigado por el asesinato de su hermana Paola por supuestas influencias. Cabe mencionar que por más de 3 veces fui a la Fiscalía de aquí del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada. Hablan de una fecha de un 5 de marzo que mi hija se presentó con un hombre a amenazar al fallecido José Félix. Totalmente falsos. Hablan también sobre una herencia
Yo soy una persona jubilada, pensionada, mi hija era una persona solvente económicamente. Fueron identificados los cuerpos de las dos jóvenes encontradas sin vida en Topilejo, Tlalpan. Ambas eran de nacionalidad venezolana. Stephanie y Susef son las mujeres de 20 y 19 años cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en Topilejo, Tlalpan, la semana pasada. Su nacionalidad era venezolana. Las amigas decidieron abandonar su país y buscar mejores oportunidades para vivir. Salieron de Maracaibo rumbo a Perú y en enero de este año se instalaron en la Ciudad de México. Buscaban ser modelos y acompañantes, pero cayeron en manos de tratantes de blancas, quienes operan en la zona de Sullivan, donde presuntamente sufrieron abusos, violencia y explotación sexual. No sé por qué me saliste tan mala. Eran transportadas por taxis para que presuntamente no intentaran huir en los vehículos de otras personas que conocieran. Si me equivoco. Este fue el último video que subió Steph, y la madrugada siguiente hallaron su cadáver con esa misma ropa en la zona de Topilejo. Aunque en los últimos meses la zona de Sullivan ha proliferado la trata de mujeres venezolanas, la Fiscalía para Trata de Personas de la Ciudad de México no ha procedido para frenar este delito. Con información de C4 en alerta, Telediario, Ciudad de México. Y los líderes opositores de Venezuela, Edmundo González y María Corina Machado, compartieron una carta en redes sociales en la que reafirmaron la rotunda victoria en las elecciones del pasado 28 de julio. Además, hicieron un llamado a las autoridades militares y policiales a unirse al pueblo en la lucha por la democracia. Finalmente pidieron hacer respetar la voz del pueblo y ratificaron la victoria de Edmundo González como presidente electo de la República Venezolana. Tras publicar esta carta, el fiscal de Venezuela, Tarek Saab, informó que abrió una investigación penal en contra de los líderes opositores, María Corina y Edmundo González, por incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. Y familiares de los manifestantes detenidos en Venezuela exigieron justicia para sus seres queridos afuera de los centros de detención en Caracas. Las fuerzas de seguridad han detenido a quienes dicen cometieron crímenes violentos durante las recientes protestas desatadas por los resultados electorales. Grupos de defensa aseguran que los menores de edad también son detenidos. Algunas familias han permanecido afuera del centro de detención desde la semana pasada. Nadie quiere que sus hijos pasen lo que esas personas están pasando allá adentro. No te puedo decir que es algo malo porque no, más bien ella me dice que está bien, pues gracias a Dios. Y que ha tocado con personas buenas pues allá adentro. Pero estar encerrado es como un animal cuando está encerrado. Ella decía que quería tener un futuro mejor, algo diferente. ¿Ves? Porque ella decía que durante todo su tiempo siempre ha pasado hambre. Y Nicolás Maduro se lanzó en contra de la aplicación de WhatsApp. Indicó, entre otras cosas, que está siendo utilizada para amenazar a militares y policías en su país. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para hacer. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Bueno, y así ya comenzaron las descalificaciones a las redes sociales. Por su parte, Diosdado Cabello, diputado venezolano, acusó a Elon Musk de controlar las redes sociales y lo llamó, entre otras cosas, drogadicto. El 2002 fueron los periódicos, las televisoras, hoy son las redes. Y tienen al frente al drogadicto de Elon Musk. Y uno no sabe cuándo está sobrio. Ni él sabe cuándo está sobrio. Ni él sabe. Lo tienen al frente a nivel tecnológico. No solo a él, a todas las corporaciones están contra Venezuela. Están entregando los datos de los venezolanos para que los persigan. Volveremos a la edad de piedra. ¿Será? Si no tenemos que usar WhatsApp, TikTok, no usaremos. No usaremos, pero aquí en Venezuela no van ellos a tumbar al gobierno usando TikTok. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México solicitó un salvoconducto para que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass,
sea entregado y trasladado a un tercer país. Pidió que mientras se emite el documento, Glass sea liberado y custodiado en un lugar seguro, además de recibir la atención médica necesaria. Recordemos que el pasado 5 de abril, Jorge Glass fue detenido en la Embajada de México en Ecuador tras la irrupción de la policía. En Bangladesh, luego de 15 años en el poder, la primera ministra renunció a su cargo tras varias semanas de violentas protestas. Una pausa y volvemos con más información. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió esta mañana con los mandatarios estatales de la región noroeste del país para revisar proyectos prioritarios y estratégicos. Asistieron las gobernadoras Marina del Pilar y la panista, llamó la atención, la panista María Eugenia Campos, Maru Campos. Ellas son gobernadoras de Baja California y Chihuahua respectivamente. También estuvo Víctor Castro, Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha y Alfonso Durazo, mandatarios de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Más tarde Sheinbaum habló de la reunión. Cada uno de los gobernadores, gobernadora, presentaron sus obras prioritarias, sobre todo de infraestructura, en materia de movilidad y carreteras, en materia de agua y esencialmente fueron los dos grandes temas que estuvimos planteando. Y a partir de esto ya pues quien he nombrado como secretarios o secretarias se van a reunir con los gobernadores para poder definir no solamente el programa en el 2025, sino el programa así. Y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, anunció que será el jueves 15 de agosto cuando se entregue la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum. Por eso decimos hasta el momento virtual presidenta electa, porque todavía no le entregan esta constancia. Bueno, ya se la entregarán. Y agregó también que un día antes se celebrará la sesión para desahogar los juicios de inconformidad y los medios de impugnación. Que en los siguientes días se lleven a cabo sesiones públicas para resolver todos los medios de impugnación vinculados con la elección presidencial. Una vez hecho lo anterior, se procederá a analizar y en su caso aprobar el dictamen relativo al cómputo final, la declaración de validez y de presidencia electa de los Estados Unidos mexicanos. Los analistas han llamado a este día como el lunes negro en los mercados bursátiles a nivel global debido a la caída de más de 12% en la bolsa de Japón, el desplome del peso mexicano ante el dólar y la pérdida de millones de dólares en Wall Street. Al cierre de esta jornada ya habían recuperado algunas cosas, pero bueno, se cayó
3%, mientras que el promedio industrial Dow Jones retrocedió 2.60%, en tanto que el Nasdaq tuvo una pérdida de 3.43%. Esto incidió en las empresas de tecnología más importantes de Wall Street, en Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla. En fin, perdieron billones de pesos. A su vez, en Japón, el índice Nikkei se desplomó 12.4%, luego de que la semana pasada el Banco Nippon subiera a 0.25% las tasas de interés, y hace unos momentos se reporta el repunte de la bolsa en Japón. Vamos a ver cómo arranca ya esta jornada de martes ya en los mercados asiáticos. También la semana pasada el gobierno de Estados Unidos publicó el dato de desempleo en julio, cuya tasa subió a 4.3%, su nivel más alto desde 2021. Y es que mientras más personas pierdan o abandonen sus empleos, crecerá el temor por la recesión, lo que implicaría una caída en la actividad económica estadounidense y en las inversiones, así como una baja en el consumo y en la producción de bienes. Y a nivel nacional, la depreciación del peso frente al dólar no da tregua. Al cierre de este lunes, del lunes negro, el dólar casi se vendió en los 20 pesos. Especialistas económicos atribuyen esta alza al temor de la recesión precisamente en Estados Unidos, lo que ocasionaría una posible tendencia a la baja de exportaciones, así como la incertidumbre que genera para los inversionistas las reformas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una pausa y volvemos. 6 víctimas del atentado con granadas durante el Grito de Independencia en 2018 en Morelia, Michoacán, lograron que por fin el gobierno federal los indemnice por los daños. Sin embargo, no les ha dado los recursos porque, indica, no tienen el dinero. 16 años después de las granadas que criminales hicieron estallar en el Zócalo de Morelia durante la celebración del aniversario de la independencia, las víctimas siguen peregrinando por justicia. Por la muerte de 7 personas y las lesiones provocadas a más de 130, no hay ningún detenido. 4 presuntos implicados, integrantes de los Zetas, fueron liberados. Desde el 2019 las personas que habían sido detenidas en su momento por estos hechos pues obtuvieron su libertad al comprobarse que durante su detención fueron víctimas de tortura por parte de elementos de la Fiscalía, de la hoy Fiscalía General de la República. Pero después de la larga espera, años de trámites y varios procesos judiciales, 6 sobrevivientes lograron el año pasado que el gobierno federal los indemnice, como lo establece la Ley General de Víctimas. Pues este tema igual es complicado para las víctimas y por eso es que nos dio como consecuencia que tuvieran ellos acceso a los recursos de compensación subsidiaria. ¿Por qué? Pues porque el Estado no le ha podido cumplir a las víctimas con el tema referente a la justicia, al castigo a los responsables. El problema ahora es que no hay dinero. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no puede depositarles 8 millones de pesos, bajo el argumento de que no tiene presupuesto, y espera que la Secretaría de Hacienda lo autorice. Tras no recibir el dinero en sus cuentas, las víctimas, a través de su abogada, presentaron una demanda de juicio de amparo, pero el 11 de marzo, la comisión respondió al juez que no tiene los recursos. Hoy, casi 4 meses más tarde, siguen esperando e interponiendo recursos legales. La Comisión de Víctimas por sí sola determinó que sí tenían derecho a acceder a estos recursos y es ilógico que la misma comisión sea quien esté incumpliendo ahora con su propia resolución. Por eso tuvimos que llevarlo ante el juez federal. El juez federal ya concedió el amparo y pues dadas las circunstancias no creo que el Tribunal Colegiado de Recurso de Revisión revoque esa resolución. Desde Michoacán, para Milenio Noticias, César Cabrera.
Y allá en Michoacán, hoy la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene en alerta ante la tormenta tropical Fabio debido a las intensas lluvias en el estado. En Zitácuaro se registran encharcamientos y fuertes ráfagas de viento. Autoridades recomendaron a la población mantenerse alerta y ubicar los refugios temporales en caso de inundaciones o deslizamientos. Y esta tarde, esta tormenta tropical Fabio se ubicó frente a las costas de Jalisco y Colima. Ocasionó lluvias torrenciales en Guerrero, en Michoacán, como le informábamos, también en Colima y Jalisco, con vientos de 50 a 70 kilómetros por hora. Autoridades exhortaron a la población de estos estados a atender los avisos del Sistema Meteorológico Nacional y a seguir las indicaciones de protección civil. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.